Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a este live por TikTok que básicamente lo que quería comentar el día de hoy es acerca de una pregunta que me llega de una enfermera internacional con respecto al test de inglés. Entonces, bueno, me pareció adecuado desarrollar esta pregunta porque honestamente no se me hubiese a mí ocurrido que alguien tuviera esta duda y me parece muy importante y tal vez pienso que muchos de nosotros como enfermeros internacionales de pronto nos puede ayudar o de pronto alguien más tiene esta inquietud. Entonces, básicamente eso era lo que me gustaría comentar el día de hoy. Entonces, bueno, me voy a presentar rápidamente antes de continuar. Mi nombre es Ana María Pinzón, soy soy enfermera internacional y trabajo en el estado de la Florida. Y bueno, básicamente, los últimos años me he dedicado a ayudar a otras enfermeras que tienen el proyecto de homologar su título de enfermera acá en los Estados Unidos. Básicamente, la mentoría está dedicada para enfermeras profesionales que ejercen básicamente en Latinoamérica. Y bueno, hemos ayudado a personas de El Salvador, de Honduras, de Colombia, Argentina a lograr, tú sabes, obtener su licencia de enfermera acá en los Estados Unidos. Bueno, entonces como les decía, el plan era desarrollar la pregunta que me realizó una enfermera que me pareció completamente adecuada y yo dije, bueno, ¿por qué no comentarlo para que, bueno, otra persona que si de pronto tiene esta duda, pues le sirva de alguna otra forma? Entonces, básicamente el test de inglés, hay varios test de inglés. Bueno, está el IELTS test, está el TOEFL, está el Michigan English Test y hay otro test que es llamado el OET, que es Occupational English Test. Bueno, pero entonces, ¿qué me preguntaba esta enfermera? Me preguntaba, Ana, esta chica ya tiene su licencia de enfermera, entonces ella está en la búsqueda de empleo y ella obtuvo su licencia por el Board de New York. Y claro, como ustedes saben, y para los que no saben, el Board de New York no pide inicialmente test de inglés. Pero en el segundo paso, que es en la búsqueda del sponsor para pedir, tú sabes, para pedir una residencia permanente, ahí en ese paso ya pide test de inglés. Entonces ella me decía, en esta búsqueda de empleo, su pregunta era, Ana, ¿qué test de inglés me va a traer ventajas en la búsqueda de empleo como enfermera en los Estados Unidos? Entonces yo le dije, espérate, no entiendo, ¿cómo así la pregunta?
Y entonces me dice, sí, porque de pronto hay un test que me sirve más, que me ayuda a buscar trabajo más fácil. Y yo le dije, no, espérate, pero es que eso no es así. Un hospital nunca te va a pedir, un hospital nunca les va a pedir a ustedes, o déjame ver tu reporte de test de inglés. Un hospital nunca te va a pedir físicamente en la entrevista, nunca te va a pedir tu licencia de enfermería, el papel, el documento, y nunca te va a pedir el test de inglés o el score del test de inglés que obtuviste. Entonces yo le explicaba a ella que esta parte, ¿no? Que nunca les van a pedir eso. Y ella me decía, pero ¿cómo así? Yo pensé que si pasaba el TOEFL iba a tener más oportunidades de conseguir trabajo. Y curiosamente, explicándole a ella con respecto a los test de inglés, sale esta duda. Y yo dije, ve, vamos a hablarla. Entonces, bueno, continuando con resolviéndole la duda a mi enfermera internacional y otros que probablemente la tengan, el test de inglés no se necesita para la entrevista. ¿Qué les van a medir ustedes en la entrevista? Les van a medir su cómo se van a desenvolver ustedes con el idioma inglés, porque muy seguramente la entrevista va a ser en inglés. Entonces ahí es donde ellos van a estar evaluando qué nivel de inglés tú tienes. Y tengo que decir algo, a veces uno saca, en los test de inglés, a veces saca uno B1, B2, y muchas veces cuando uno está en la entrevista está uno tan emocionado que el nivel de inglés de uno es completamente diferente, y más si hablan de un tópico pues, que uno domina. Por ejemplo, si le están hablando cosas personales como quién es usted, de dónde viene, acerca de su familia, cosas que de pronto pues solo tú sabes esas respuestas, ¿no? Y si las has practicado muy seguramente en inglés, pues vas a parecer que tienes un nivel de inglés mayor que tuviste en tu test de inglés, porque pues tú en el test de inglés estás tan estresado que necesitas un score u otro que a veces el nivel de inglés que te aparece no es el que en realidad tienes. Bueno, entonces eso me parece que nos ocurre a veces como cuando hablamos inglés por segunda lengua. Bueno, como les decía, entonces el hospital no les va a pedir nunca un score de inglés, nunca les va a pedir un test de inglés específico. Sin embargo, cuando ustedes se desenvuelven en la entrevista, después de tener, recordemos que el primer paso es obtener la licencia. Después de obtener la licencia empiezan ustedes a buscar el trabajo, y esa persona quiere que ustedes trabajen para ellos. Ahí es donde empieza la necesidad de tener un nivel de inglés y un score específico. ¿Por qué? Porque cuando el hospital los quiere tener a ustedes, el bufete de abogados que va a ayudarles con todo lo del el proceso migratorio, la visa screen la va a necesitar para ese paquete legal, donde van a ir su licencia de enfermera y su visa screen. En ese paso, donde visa screen, es que ustedes van a necesitar el test de inglés. Entonces, esta entidad que hace la visa screen actualmente se llama Turmeric, antes GCFNS, llamada GCFNS, es donde les va a pedir un score de inglés específico. ¿Qué test de inglés acepta esta entidad para los procesos? Acepta 3 test de inglés para Registered Nurses, acepta lo que es el IELTS test, el TOEFL, y como el Michigan English Test y el OET, Occupational English Test. Entonces, bueno, quería hablarles también con respecto un poco de cada test, basado en mi experiencia. Importante, antes de continuar, es que cada uno de estos tests evalúa las mismas habilidades. ¿Cuáles son estas habilidades? Evalúa lo que es el reading, que es la comprensión lectora, el listening, que es la comprensión auditiva, el writing, que es la capacidad de escritura, y el speaking, que es el nivel de conversación. Entonces, cada examen tiene como diferentes, digamos, como enfoques.
Por ejemplo, si hablamos del IELTS académico, como lo dice la palabra, tiene un enfoque un poco más académico, ¿cierto? El IELTS incluye, fuera de todas las habilidades que hablamos, incluye dos ensayos, que uno es un ensayo general de un tópico X que el test le da a uno, y hay otro ensayo que es básicamente un ensayo académico donde les dicen a ustedes como que tienen que escribir relacionado a una base de datos. Entonces ustedes tienen que desarrollar y explicar con lenguaje técnico qué está pasando en esa base de datos. Entonces, fuera de saber inglés académico, digámoslo así, para explicar qué está pasando en esa barra o en ese gráfico, hay que desarrollar la habilidad de escribir y de escribir y dar detalles con respecto a este gráfico, por ejemplo. Entonces, ventajas del IELTS, yo diría que está el costo, porque es un test que cuesta entre 250 a $270. Lo más desafiante de este test viene siendo lo que les decía, el writing, que es la escritura de esta parte del test, ¿no? Porque no solo hay que desarrollar una escritura de un inglés general, sino que hay que desarrollar esta habilidad de writing académico que toma tiempo. El IELTS test, yo tomé el IELTS test para mi visa screen y tengo que decirles que fue bastante demandante, me exigió muchas horas de estudio, inclusive en YouTube, en Enfermeras Worldwide, en el canal, hay un video que hicimos con mi profesor de inglés que me ayudó a lograr este score, porque fue, como les digo, fue difícil. No lo digamos difícil, pero fue un tópico que me costó, que me costaron muchas horas. Generalmente lograr estos tests lo que requieren son horas de estudio, horas de escritura, horas de lectura, de aprender nuevo vocabulario, de practicar el speaking. Y bueno, supongamos que yo estaba antes de prepararme para este test como en un nivel A2, tocando el B1, y ellos el IELTS test para la visa screen pide un C1. Entonces estudié bastante para obtener este C1. En ese momento estaba yo apuntándole no solo a obtener mi visa screen para la visa sponsor, pero también para ingresar a la universidad. Entonces aquí importante los requisitos, ¿no? Porque yo chequeé los requisitos y dije, ve, si saco el IELTS test, no solo me sirve para la visa sponsorship, y me sirve para entrar a la universidad, que era lo que yo estaba apuntando. Y bueno, pues a pesar de que me costó unas buenas horas de estudio, unos buenos meses, pues se logró. Bueno, continuando con los test de inglés, está el TOEFL, que es un inglés mucho más universitario. A diferencia del IELTS test, los listening, miren las mismas habilidades, pero el TOEFL son las listas para lectura del reading, son bastante extensas, académicas. El costo aproximado de este test es entre $200 $250 igual. Bueno, básicamente el IELTS test, la diferencia entre el IELTS y el TOEFL es que el IELTS usa diferentes acentos, como lo son el británico y el australiano en algunas ocasiones, que a veces cuando estamos estudiando inglés americano, a veces cuesta un poco, pero si uno adapta el oído, la verdad creo que no hay ninguna como desventaja, digámoslo así. Al contrario, creo que fue un test bastante llevadero. Bueno, continuemos con el Michigan English Test. El Michigan English Test evalúa un inglés general. Es un inglés, diría yo, que es un poco más, no quiero decir fácil, porque ninguno de estos test definitivamente son fáciles,
Pero este test, digamos que con unos 6 meses de estudio, tú puedes lograr el nivel que la institución Turmeric les solicita para la visa sponsorship. Entonces, para la visa screen, perdón, cuando las enfermeras me llaman y me preguntan, a esta enfermera lo que le respondí fue, mira, no sé cómo esté tu nivel de inglés, pero te quiero sugerir que tomes el Michigan English Test. Es un test que cuesta aproximadamente entre $250 y $300. Se puede tomar en diferentes partes de los Estados Unidos. Y si estás fuera de los Estados Unidos, también hay países, por ejemplo en Colombia, yo sé que en Bogotá se puede tomar el Michigan English Test, el académico, porque piden el académico. Mide las mismas skills. Entonces es un test que el Turmeric pide en speaking 56, en el overall 55. Y pienso que creo que es de los tests que rápidamente una enfermera podría, con buena preparación, lograrlo para obtener, el sponsor, la visa screen, que es básicamente lo que estamos buscando. Bueno, el siguiente test, que es el Occupational English Test. Este test, bueno, una de las ventajas de este test es que básicamente es más diseñado para profesionales de la salud. Es un lenguaje un poco más técnico. Y una de las desventajas es que tiene un costo supremamente alto. Tiene un costo de 400, casi $500. Entonces, es alto. Bueno, imagínense que uno tuviese que repetir este test 2 veces al año porque bueno, 2 veces al año porque fallaste, por ejemplo. Bueno, porque nada, es la primera vez que uno se enfrenta a estos tests. Es complicado a veces obtener el score porque va uno nervioso, porque la persona que ha presentado estos tests sabe que es sentarse al frente de una persona y empezar a hablar de un topic que tú no tienes ni idea. Entonces a veces es un poco complicado y es un poco, digamos lo que de entrenamiento para poderlo lograr. Bueno, sin embargo, bueno, una persona, yo tuve una enfermera salvadoreña, ella, y me dijo, no, Ana, bilingüe, está estudiando para presentar su test, porque así tú seas bilingüe, hay que prepararse para tomar estos tests. El hecho de que tú seas bilingüe no te garantiza que lo vas a pasar. Inclusive una persona nativa necesita preparación porque es un test que como que no es que tú te sientes y te tomas todo el tiempo y puedes leer con calma. No, es un test que va con reloj y tú vas a toda leyendo y sacando la idea principal y respondiendo rapidito, como que no hay chance de que tú sabes, te relajes. Es un test que es bajo presión, literalmente. Todos los tests que es de inglés son bajo presión. No hay un test que tú te sientes tranquilo a leer tu parágrafo con calma o a charlar con la persona y ella te deje pensar. No, es un test que va contra el reloj todo el tiempo y tú haciéndolo lo mejor que puedes. Tú sales de esos centros de test de inglés sintiéndote como que no sé nada, perdí toda mi plata. Bueno, aclaración. Bueno, me hacen una pregunta con respecto a pronunciación. Ángela Torres. Ángela, ¿qué consejo te puedo dar yo con respecto a pronunciación? Importante la práctica, importante entrenarte con una persona que te escuche, que te permita hablar y que te permita hacer las correcciones. A veces creo que una de las cosas más frustrantes para uno cuando está aprendiendo inglés es escucharse a sí mismo. Y yo diría que uno de los ejercicios que más me ha ayudado a mí es grabarme y escucharme. Cuando yo estoy leyendo, en mi mente leo como debería ser y cuando lo digo en voz alta y me escucho a mí misma,
me doy cuenta que yo estoy pronunciando mal. Palabras que sé cómo se pronuncian. Entonces, creo que sería uno de los tips que te puedo dar para mejorar la pronunciación. Grábate, escúchate a ti misma. Si hay una palabra que no sabes pronunciarla, hay websites como Googlish que te dice múltiples pronunciaciones en diferentes acentos de una misma palabra. O simplemente entrando a Google Translator o Word Reference y escuchar, cerrar los ojos y enfocarse cómo lo están pronunciando. Y claro, el otro tip es practicar con un profesor que te corrija la pronunciación, que puedas hablar en general. Y el segundo tip es definitivamente grábate y escúchate a ti misma. Grábate y escúchate a ti misma para que escuches qué es lo que estás diciendo. Y hay que generar los sonidos. Cuando estaba estudiando para mi test de IELTS, el profesor me decía, lee en voz alta, Ana, lee en voz alta y escúchate a ti misma. A mí, esta es la época de mi vida que llevo estudiando inglés, más de 10 años acá que llevo viviendo, y todavía no me gusta escuchar mi voz. No me gusta escuchar cómo pronuncio, pero leer en voz alta y escucharme a mí misma me ayuda a la pronunciación, y definitivamente es uno de los ejercicios que creo que deberías practicar. Y avísame si te sirve o no, y podríamos hacer un live con respecto a los tics para mejorar la pronunciación. Bueno, déjame terminar y te respondo esa otra pregunta que está muy buena. Ok, con respecto al test, bueno, hablamos de los 3 tipos de test que recibimos para la Business Scream. Y bueno, básicamente el test de inglés que yo puedo decirles, es importante chequear los requisitos, qué test es el que mejor se acomoda a ustedes, de acuerdo a las habilidades, al nivel de inglés y cuál van a necesitar. Como yo les decía, yo apunté al IELTS porque estaba apuntando a entrar a la universidad, entonces dije, tomo el IELTS, paso el IELTS, me sirve para mi visa screen y me sirve para entrar a la universidad. Me tomó tiempo, pero así lo hice. Ok, entonces es importante saber qué es lo que ustedes quieren. Y bueno, ahí de pronto Enfermeras Worldwide juega un papel fundamental. Nosotros somos una compañía de consultoría que básicamente lo que queremos es ayudar a esas enfermeras a lograr obtener su licencia acá en los Estados Unidos, y posteriormente una búsqueda de trabajo con un sponsor para obtener una residencia permanente. Básicamente esa es nuestra labor, y bueno, las personas que están de pronto interesadas o que a futuro pueden estarlo, y si quieren más información al respecto, me encantaría poderles ayudar. Bueno, quiero responder la otra pregunta o comentario que me escribe Ángela. Dice, estoy en la etapa que entiendo, pero cuando hablo yo sé que lo pronuncio mal. Sí, igual no me gusta. Sí, esto te entiendo. Me identifico completamente con este comentario. Lo que te digo es algo que son horas de estudio, como mi profesor me decía, muy sabiamente me decía, Ana, es algo que va a llevar tiempo, es algo que va a llevar, él me lo explicaba como que cuando tú aprendes una palabra, entonces aprendes la pronunciación, en qué momento se puede usar, y está en tu cerebro en cajitas. Llegará el momento en que cada una de esas cajitas de tu cerebro se abra tan rápido que tú no vas a tener ni que pensarlo, sino que va a llegar a tu cerebro y después a tu boca para reproducirla en la forma adecuada, ¿cierto? Y hay que practicarlo. Entre más tú hables y cometas esos errores, pienso que más rápido tú lo vas a corregir. Aún estoy yo aquí y hablo con personas que son nativas y cometen errores en la pronunciación,
y ellos mismos, oh, I'm sorry, se corrigen y continúan hablando. Entonces yo digo, bueno, si una persona que es nativa comete errores y continúa, se corrige a sí misma y continúa, yo digo, bueno, yo que lo estoy aprendiendo, pues ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Cierto? Inclusive, recuerdo que cuando estaba tomando el test, y yo estaba hablando con el entrevistador en las preguntas, cuando tú te autocorriges dentro del test, hace parte de tu buen nivel de inglés. Entonces, no creas que porque tú, por ejemplo, decir she do, entonces que a veces uno cuando está en la velocidad de hablar, usa uno, todos sabemos que she va con das, right? Entonces, yo estaba en la entrevista y emocionada de she do, me autocorregí, she does, I'm sorry, she does. Eso le demuestra al entrevistador o a la persona que está contigo de tu nivel de inglés, que sabes cuál es la forma correcta y que en ese momento usaste gramaticalmente una expresión que no era adecuada, Y lo mismo con la pronunciación, ¿ok? Si tú usas un término que de pronto sabes la pronunciación correcta y vuelves y lo dices de la forma adecuada, créeme que no está mal. Créeme que no está mal. Sí, exacto. En español inclusive nos pasa igual. A veces uno está hablando y dice cosas erradas o mal pronunciadas y no quiere decir pues que no sabes español. O inclusive términos, no sé si les pasa, hay términos que uno, cuando está uno leyendo en español, que es nuestra lengua materna, y términos que no sabemos en español, hay que ir al diccionario y buscarla. Lo mismo pasa cuando uno está estudiando inglés. Claro, al principio pues son muchos más los términos que uno no sabe, ¿cierto? Y son más los términos que vas a tener que buscar en el diccionario. Pero a medida que tú te familiarizas con un vocabulario, por ejemplo, que estemos estudiando para el NCLEX, y a medida que tú lees y te familiarices con ese vocabulario, la búsqueda de palabras que tú vas a tener que hacer van a ser cada vez menos, ¿cierto? Pero igual hay una que otra palabra que tú dices, yo no sé esto qué significa. Voy a buscarla. Acá viene otro tip que les recomiendo cuando estén estudiando para su English Test o que estén estudiando para la NCLEX. Creen un diccionario de estas palabras que se les dificulta aprender, que les aparece muy seguido y tienen que buscarlas. Hagan un diccionario con esa palabra, pongan la pronunciación y pongan esa palabra en una frase para que se familiaricen con esa palabra y chequeenla constantemente, porque eso va a hacer que esas palabras que son familiares con ustedes van a ser cada vez menos. Entonces esa lectura durante el NCLEX va a ser completamente rápida y mucho más accurate. Ok. Gracias, Ángela, por las preguntas. Me parece que estuvieron geniales. Y bueno, básicamente sí, la práctica creo que es la mejor forma de dominarlo, de perder del miedo, de cometiendo errores. Pienso que hay que dejar la pena. Creo que lo digo muy fácilmente, pero no, aún en público me da pena a veces que me escuchen mi acento, que no debería ser así. Hay mucha gente que lo aprecia y que me dice, qué lindo tu acento cuando hablas inglés, cuál es tu lengua materna. Y bueno, les digo que soy colombiana y que mi lengua materna es español. Y bueno, me enorgullece, claro que sí, me enorgullece saber 2 idiomas, debería sentirme mucho más orgullosa aún. Y créeme que una de las cosas más bonitas cuando está uno trabajando como enfermera acá y tiene uno acento es que la gente valora. Pocas veces gente me ha rechazado por mi acento, porque hay una palabra que no sé decir en inglés o porque la pronuncie mal. Entonces, pienso que eso es lo más, digámoslo, como relevante y bonito, ¿no? Que pueda uno al final
poder ayudar a las personas con nuestra profesión, que ese es el objetivo finalmente que nosotros venimos a hacer aquí como enfermeras internacionales. Y bueno, que nadie te va a estar diciendo, oh, tú no me hablaste bien, no me atiendas o algo por el estilo. Ok, y bueno, básicamente eso quería contarles con respecto a al test de inglés. Si tienen más preguntas en el futuro, como decía mi profesora, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Entonces, déjenme sus preguntas, me encanta responderlas. Hay cosas que de pronto a mí no se me ocurren y yo digo, oye, sí, mira, esta pregunta no se me hubiese ocurrido a mí. Mira que esta pregunta me pareció muy relevante hasta el punto que he decidido hacer el live y espero les sea de utilidad. Y bueno, gracias y quedo atenta para vernos en un próximo live. Muchas gracias. Bye bye.